tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando, salve la redundancia, a las reacciones de unos españoles cuando fueron retados por unos mexicanos a probar las comidas típicas mexicanas. Y lo mejor de todo esto es que quedaron flipando después que la probaron. Así que si no sabes nada al respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Las Aventuras de Max y Noelia. Esto es un canal que ya cuenta con más de 101,000 suscriptores y 140 videos grabados en la modalidad de video largo hasta la fecha de grabación de esta video reacción. Y estos que aparecen por aquí son los mexicanos que desafiaron literalmente a un grupo de españoles a que probaran de la comida típica mexicana en su país. Y cuando empezamos a revisar el contenido de su canal, nos podremos percatar de que estos mexicanos en este momento residen en China. O sea que aquí vamos a estar observando cómo es toda la experiencia que ellos van adquiriendo en este país. Y este es el video al cual estaremos reaccionando y fue grabado hace 3 meses y ya cuenta con más de 126,000 visitas. Y parece que aprovecharon cuando regresaron a su país, o sea, México, se encontraron a un grupo de españoles y los desafiaron a este reto. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Muérdelo, muérdelo. Está un poco extraño, Lo comí muy poco, La cara me encanta. Está un poco extraño, sí. Pruébalo tú, Clara. No me gusta para nada. Curioso, picante y dulce a la vez. Sí, a mí me encanta. Oigan para allá, picante y dulce. ¿Qué clase de combinación? Ustedes se lo pierden. Ay, Dios. ¿Quién ha inventado esto? Qué mezcla tan rara. Tiene una pinta un poco extraña. Es un mejunje curioso. Amigos, es que luego parece que no, pero esta gente no está acostumbrada a estos sabores. ¿Qué te ha parecido? A ver qué va a fusionar. Nada más miren a los españoles como están así abanicándose la boca por el picante tan fuerte con el que hacen las comidas aquí en México. No, muy rico, pero el resto no. No están acostumbrados al acidito y al chile que tanto nos gusta a los mexicanos. Pero bueno, vamos a ver si seguimos probando más cosas, a ver cómo reaccionan. Que por supuesto, esto para los mexicanos no es nada del otro mundo porque desde que nacen a la leche que ellos están tomando, ejemplo, un niño que ya no esté siendo amamantado por su madre, ya a esa leche le están echando picante como para que ellos se acostumbren. Esa es la única opción que yo veo para que ellos no sientan nada cuando están comiendo comida picante. Mamá, mira lo que te he traído. ¡Te lo dije! Omar, ¿qué opinas de las monedas y los billetes de México? Que me voy a liar. Es como la de 2 euros. Qué bonita, mira. Sí, qué lo del chulada. centro. Me lo voy a guardar de recuerdo todas. Decirle con respecto a esta moneda de los 2 euros que circula en España y en toda Europa, por supuesto, es que aquí en Cuba también existe una, pero que es un poco más pequeña, pero tiene la misma forma, o sea, que es amarilla o un color dorado y en el centro es como plateada y corresponde al billete, por supuesto, en peseta, de 5 pesos. Y entonces la cara, por una cara tiene el escudo nacional, o sea, un símbolo nacional de nosotros aquí en Cuba, y por el otro lado tiene la cara de igual del billete de 5 pesos que es Antonio Maceo. Por supuesto que si quieren saber de él, tienen que buscar en internet. Pero bueno, de manera de resumen, fue un hombre que luchó contra los españoles para allá de los años 1878 y unos cuantos años más, porque él quería la independencia total de Cuba de España. Pero bueno, aquí en Cuba él lo considera negro y por supuesto lo ponen donde quiera. Nos están alucinando con... E incluso hay escuelas militares que se llaman así, Escuela Militar, creo que Interarmas Antonio Maceo. Y también hay
con decoraciones que también llevan su nombre. La variedad y las flores que hay aquí. Alia, ¿no quieres llevarte una carroza de esas? La maleta. Sí. ¿En la maleta te la llevas a España? La maleta cabe. Bueno amigos, ahora estamos en el mercado de Metepec. Aquí es donde siempre compramos como toda nuestra fruta, nuestra carne, todos nuestros productos naturales. Aquí hay una cafetería bien buena, mis papás siempre vienen acá a tomar café. Y otra cosa que hay acá en este mercado El colmo es que hasta el café le echen picante a los mexicanos. Y eso sería el colmo. es las taquerías pues del mercado. Ya se los recomendé a mis primas y definitivamente ahorita nos vamos a tener que tomar un taquito. ¿Ya hace hambre o qué? Están bien emocionadas porque vean, nada más tienen de todo, amigos. A ellas. Es que ellos son unos mexicanos y tienen primos españoles. Ya entiendo. Entonces quizás hasta ellos tengan la nacionalidad española también. Se van a sentar. A ver, entonces, ¿de qué hemos pedido tacos? Cecina de res con extra de queso. Campechano. Aquí nos ven. La gente normalmente hace dieta para la boda y nosotros aquí estamos empuercándonos con tacos. Amigos, hay cosas que luego a ustedes les puede parecer como súper normales, pero para la gente que viene de un país europeo a lo mejor no es tan normal. Por ejemplo, que en un mercado como este haya esta taquería y también, o sea, ahorita mi prima me dice así como de, oye, es que no hay agua fresca y que no sé qué. Y mi papá dice, no, aquí en la taquería no, porque hay nada más refresco. Pero le dije así, no te preocupes, aquí al lado hay una juguería y se queda. Y también que, por supuesto, para los españoles, seguro, cuando vienen aquí a América, a cualquier país, se sorprenderán muchísimo cómo existe la comida callejera. Cosa que en España, por lo menos en este país, no sé, en los demás países europeos, pero que me imagino que debe ser igual, no existe porque hay muchas regulaciones en cuanto a la sanidad y entonces está prohibido hacer esto de comidas callejeras. Con una cara como de, ¿what? ¿Qué te parece que hay una juguería aquí al lado? Lo normal aquí, con toda la materia prima que tienen, claro, para hacer los jugos. Aquí mi tía ya se lo está comiendo antes de grabar. Yo como me veo todos los vídeos. ¿De verde? Se está echando salsa verde, va. Esto es algo típico de México, los tacos. Es como el pan. Ejemplo, en España todo se acompaña con pan. Sí, un pan con no sé qué, para medio raspar así por el plato, para como medio limpiarlo y quitarle la salsita. En México, lo que es típico en todas las comidas, por lo menos desde mi punto de vista, es los tacos. Que el taco, aprendí los otros días, es ya cuando está preparado y tiene, ejemplo, carnes en su interior. Ahora, si no tuviese nada, sería como una tortilla hecha de harina. Por todo. Madre mía. Cariño, la verde pico. Joder, están que quema. Pues yo me he echado la roja y la verde. Adelante. Que yo he tenido la oportunidad de probarlos y les voy a decir que eso son cosas súper riquísimas. Lo que, por supuesto, le he quitado algunas cosas como la cebolla, quizás el ají y sobre todo el picante, porque yo no soporto el picante. Ya hay comidas que están subiditas un poquito de picante y ya yo empiezo como, ay, no me gusta. Y a tomar mucha agua porque, no sé, parece que no soy tolerante a este sabor. Hemos venido a jugar. Riquísimo. Yo no hago diferencia entre comidas, todas están buenas. Esto está increíble. Vamos a tener que darle a Omar un tutorial para comer tacos, porque así no se agarra un taco, Omar. Alia lo está haciendo de la manera correcta. A ver, sí, exacto. Tienes como que inclinar la cabeza de lado y ya se lo metes. Esa es la técnica, esa es la técnica. Exacto, como dice la chica. La técnica importa. Pues ahora me toca a mí, técnica correcta. No, esperen, la estoy reprobando. No le puse salsa y limón. Lo malo de comer taco es que siempre, por mucha técnica que tenga, o por lo menos esto me ha pasado a mí, si hay algún mexicano que está viendo esto, por favor, corríjame, es que por más que tú tengas la técnica, vires la mano, la boca, siempre se te va a chorrear un poco de salsita por el otro lado del taco. Si tiene razón. La cara de la felicidad. Para bajarse la aplicación. Aquí mi prima me está preguntando que cómo puede hacer para pedir la cuenta porque no sabe cómo son los modales aquí. ¿Qué le vas a decir? No, disculpe. Le dije, disculpe usted. La cuenta viene esto. Amigos, ya llegamos a nuestra próxima locación y el siguiente platillo que van a probar mis primos son estas delicias de acá, los doriesquites. Y vamos a preguntarles cómo se sienten. ¿De qué crees que se trate? Estoy nerviosa, no quiero que pique mucho.
Yo he visto videos de españoles que reaccionan a estos Doritos, que creo que así como se le dice realmente, que son hechos en España y prueban también lo que son hechos en México. Y hay una total diferencia abismal, porque los de España tienen la etiqueta que dice que son súper picantes, pero no tienen nada que ver con el picante que tienen los hechos en México, porque están a otro nivel. Incluso tú pones al lado un Dorito español que tenga súper picante y pones uno mexicano y tú ves la diferencia porque se ve un rojo vivo en el mexicano que no se ve en el español. O sea, tiene un rojo, pero no es tan, vamos a decirlo, tan fuerte. No pica, la neta. ¿O sí? ¿Sí pica? Ven, aquí la señora está preparando los esquites y aparte tenemos aquí las bolsas de Doritos. Y es que los Doriesquites se tratan de una bolsa de Doritos abierta a la que se le echan un chorronal de cosas. Tú puedes elegir los toppings, pero en este caso los voy a elegir yo porque aquí la amiga nunca lo ha probado. Hola, doña, ¿me puede preparar unos dorilocos? ¿Qué le puede echar? Una mayonesa, queso de nachos amarillo y salsa de la que quiera, Valentina, botanera. Le echa todo, porfa. Bien generoso, que es para una persona que jamás los ha probado. Me van a gustar. ¿Son los mejores de Toluca o cómo? Lo mejor de Toluca. De color rojo, verde. Típico de un negocio. Decir que su negocio es el mejor que te vas a poder encontrar. Tú eliges los colores. Yo de forma de bonche, como decimos aquí, de gracia, le digo cuando voy a comprar, por ejemplo, en algún puesto, alguna pizza, yo le pregunto, ¿están buenas las pizzas? Pero es para que ellos me digan, sí, por supuesto que están buenas. Ellos no van a decir que están malas sus productos. Colores de los Doritos. ¿Cuáles son los que menos pican? Los rojos. Los rojos son para principiante. Mayonesa, queso de nachos. Sí, todo. Ay, Dios. ¿Quién ha inventado esto? Qué mezcla tan rara. Es una invención mexicana. Queso de nachos, mayonesa, salsa Valentina, botanera, costeña. Es salsa Valentina, por favor. Valentina. Limoncito también, por favor. Chile con limón. Así está bien. Eso. Pero tú estás viendo. Pobre bocas de estas primas que tiene esta mexicana, porque van literalmente a necesitar 3 o 4 litros de leche para poder bajar esto. Muy bueno. ¿Y lo de Dorito dónde está? Tiene una pinta un poco extraña. Es un mejunje curioso. ¿Verdad, mamá? Mira esto. Trae para acá que lo pruebo. A ver. Esto es algo extraño, pero... ¿Está bueno? ¡Está rico! Está bueno, pero pica. ¿Pica? Pica. Del 1 al 10, ¿cuánto pica? Un 8. ¿Cómo te los comes así? ¿Con el tenedor? Está rico. Está bueno. Está bueno. ¿Qué calificación le darías a los Doriesquites? También un 7. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? Un 6. A ver, dame uno. Yo aquí, no sé a ustedes si les pasa lo mismo, estoy produciendo saliva cualquier cantidad, pero realmente al yo saber que esto está súper picante, es como que me caiga un limón y se me reseque la boca. Bueno, también me sucede eso. Están bien buenos, amigos, no saben de qué se pierden, ¿no? Vamos al siguiente antojito mexicano. Bueno, amigos, en lo que vamos al siguiente lugar, al siguiente antojito mexicano, estamos pasando por aquí por el Cosmovitral, que es de lo más bonito que hay en Toluca. Bueno, ya me pueden ver, a mi familia les está encantando. ¿Qué opinas del Cosmovitral? Es muy bonito, me ha gustado mucho. Pues me parece un sitio súper bonito para venir, escuchar la música, ver las imágenes, oler las plantas, pero eso sí, vengan mejor cuando no haya nadie. Se lo recomiendo. Y muy barata la entrada. Acabo de pedir esta michelada y me está preguntando Alía que qué es esto que trae aquí abajo. Entonces le vamos a dar a probar. A ver, Alía, prueba. ¡Ah! ¿Sabe a salsa de soja? Trae salsa Maggi, salsa inglesa y creo que algo más trae, no estoy segura. Ahora la prueba es con la cerveza. Vamos a ponérsela. Ha echado a perder esta cerveza desde el punto de vista quizás de esta española, porque para los mexicanos, por si hay alguno que me está viendo, dirá que esto es lo mejor que hay. Ay,
Sabe mucho a salsa de soja, mucho. No está mal, es diferente, pero no sabe a cerveza. Siento que si estuvieras más tiempo aquí te acostumbrarías. No está mal, pero parece salsa de soja. Está buena, pero sabe a snack. Así como a Doritos o fritos o algo así. ¿Cómo te vas a ver a snack? A Doritos, ¿cómo te vas a ver eso a Doritos? Me recuerda a las bolsas de estas que comen los niños, sobre todo. No. Sí, está rico. A mi tía le gustó el agua de pepino. Dice que las aguas frescas... Muy buenas, muy buenas. Qué manera de disfrutar este video viendo a los españoles degustar de las cosas, de las comidas típicas mexicanas. Todo le parecía súper extraño y sabores muy fuertes, porque si hay algo que tienen los mexicanos es que todo lo que cocinan, de cierta manera, no sé, siempre hablo desde mi punto de vista, es que tienen sabores fuertísimos, picantes, no sé, ¿para qué voy a hablar de esto? ¿Para qué voy a hablar? Es que es algo típico, picante y tacos. Todo va acompañado con estas dos cosas en México. Miren esto. Esto es un invento que yo nunca había visto. El unir una salsa de soja, no sé si es eso realmente, con cerveza. Que esto para los mexicanos debe estar XL, pero para los españoles, para nada. Y así, este video me pareció un poco corto, pero me imagino que ellos debieron haber ido a muchísimos otros lugares y haber degustado de muchísimas otras cosas. Pero me imagino que deben haberse quedado, como mismo decía el título del video, flipando. Y te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacción. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. Por supuesto, no te olvides comentar qué te ha parecido esto, si has podido probar en algún momento de tu vida de estas comidas y de todas estas cosas que probaron aquí. Y por supuesto, regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Te vuelvo a recordar que hacer estas simples acciones completamente gratis, no vas a perder ningún órgano ni se te va a caer ningún dedo por hacerlo. Y si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.